Bienvenidos y bienvenidas a este segundo día del 15º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes en este Palacio de Exposiciones. Después de la intensa jornada de ayer, comenzamos ahora la siguiente. Ya saben que es un congreso tecnológico y sostenible. Ayer la jornada estuvo más dedicada a la parte de la sostenibilidad. Hoy vamos a hablar en la segunda ponencia del congreso sobre todo de tecnología. Pero para abrir este día, este miércoles, tenemos con nosotros al viceconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Pedro Medina. Bueno, buenos días en esta mañana en León. He podido observar algunos titulares de prensa de este importante acto. León, capital de Europa del regadío. Es uno de los titulares que he visto. Por supuesto, felicitar a la organización, a Ángel, a Andrés, excusar la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, que por motivo de agenda de última hora y tiene que atender al rey, que le recibe en audiencia hoy, pues no ha podido asistir. Estaba previsto que asistiera sobre las 11:30 de la mañana. Yo estaba previsto que asistiera con él, acompañándole por cortesía, pero lamentablemente, pues, y a pesar de que él hubiera estado encantado de estar aquí con ustedes, no puedo asistir. Evidentemente, el compromiso de la Junta de Castilla y León con el regadío es claro porque el agua es vida. El agua es un recurso escaso, lo sabemos, pero es vital y, por lo tanto, el compromiso es clarísimo por el regadío en Castilla y León y también, en la medida posible, por hacer gestos en el conjunto de España. Como decía, algunas de las frases que he leído, no hoy, en otros momentos, indican que la agricultura en España será del regadío o no será. Esa es una frase que he escuchado al amo de Espinosa, y creo que tiene un libro sobre ello. Y yo comparto absolutamente. Un congreso que, como decía la presentadora, va a tener 3 aspectos principales, componencias principales. Ayer, la jornada de ayer, básicamente se habló de sostenibilidad, una palabra que está en boca de todos. Es una palabra moderna. Hoy hablarán de las nuevas tecnologías y mañana el futuro. Creo que el propio ponente en algún párrafo habla que un futuro incierto, ¿no? Pero claro, el futuro del regadío bajo mi punto de vista, pasa por el conocimiento, la innovación y la tecnología. No puede ser de otra forma. También durante estos días tendrán comunicaciones libres. Creo que son 20, he podido ojear alguna y yo las clasifico en 2 grandes bloques. Ponencias de carácter jurídico, de las implicaciones jurídicas de las comunidades de regantes, el agua y todos los condicionantes jurídicos, y ponencias de tipo tecnológico, que también es el leitmotiv de alguna forma del Congreso, ¿no?, de innovación. La Junta de Castilla y León estará presente a través de Itacil en 3 ponencias libres, todas versan pues, por temas de tecnología en los regadíos. Hay presencia también de ponencias técnicas, por ejemplo, en los casos de éxito en León de los regadíos del páramo, o por ejemplo también refiriéndome a Castilla y León, hay ponencias de institutos o de asociaciones de investigación como esa INCRA, una asociación que nació para el cultivo y la mejora de la remolacha hace muchos años, que también hará referencia a lo importante de los balances hídricos y otras cuestiones. Yo, mi vida profesional, los que me conocen, he estado vinculado a la PAC, hasta recientemente que he sido nombrado viceconsejero. Voy a seguir vinculado a la PAC. Y en un momento como el actual, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. Bajo mi opinión también, en los últimos años ha tenido mucho peso, y sigue teniéndolo,
la concepción medioambiental respecto a la concepción productiva, en cualquier ámbito de la producción agraria o ganadera. El peso medioambiental ha estado por encima del peso productivo o económico. Para mí, un grave error. Dentro de los 3 objetivos o pilares en los que se basa la futura PAC, el bloque económico, el bloque medioambiental o el bloque social, personalmente, si el primer bloque no prospera, no habrá agricultura verde con agricultores en números rojos. Y estamos en un momento clave para reflexionar, en un momento que la situación geopolítica nos tendría que hacer pensar si el rumbo marcado por las instancias comunitarias es correcto. Ayer había una noticia, se ha publicado recientemente un informe del Tribunal de Cuentas indicando que el porcentaje que se destina en las políticas agrarias a la acción por el clima, que en el periodo anterior era de un 20% general en las políticas europeas y un 30% al agrario, no se estaba haciendo de forma objetiva. Para la nueva PAC nos piden más incluso. Nos piden mayor esfuerzo presupuestario para hacer frente a las adversidades climáticas o a la biodiversidad. Pero insisto, existe un componente, ayer lo dije también en una jornada de presentación de un informe sobre la incidencia del cambio climático, el calentamiento global en las producciones, y lo dije y me titularon, algunos de los titulares decían que algunas veces las políticas ideológicas tienen consecuencias mayores que las adversidades climáticas. También solo he leído a Andrés del Campo. Andrés del Campo utilizó la contaminación política. No sé si en el boletín del Congreso también lo dice, pero en otro sitio lo he oído. Por eso estamos en un momento clave. Y, insisto, el regadío es necesario para la agricultura y es necesario para la población. El objetivo principal es que haya seguridad alimentaria. Y la forma de conseguir seguridad alimentaria es produciendo sosteniblemente, por supuesto, más maíz con menos agua, con menos nitrato, pero más maíz, estando en León. Hablaba con Ángel Quintanilla, que es curioso, pero en Castilla y León todavía el quinto cultivo, bueno, no cultivo, en regadío es el barbecho. De las 500.000 hectáreas de barbecho que hay en Castilla y León, 500.000 hectáreas de regadío, perdón, el año pasado 30.000 eran barbecho, este año 26.000. Pero hay muchas razones para pensar en que hay que dar un cambio de rumbo. He hablado de la geopolítica. Este mismo año, pues con la situación de Ucrania, ha habido que tomar decisiones de intentar suplir el déficit de producciones que venían de Ucrania, ¿no? Decisiones como, por ejemplo, sembrar barbechos. El efecto ha sido reducido, pero, en mi opinión, más que el cuantitativo es el cualitativo. En mi opinión, a los agricultores profesionales, que cada vez son más, hay que darles libertad. Y no hay que legislar tanto desde las oficinas. No hay por qué ponerles condiciones de que roten las parcelas todos los años. Hay parcelas que obligatoriamente hay que rotar porque son malas, son de páramo. Pero en un regadío probablemente no tenga sentido o tanto sentido obligar a rotar anualmente el maíz o el trigo, por ejemplo. Hay decisiones que condicionan o nos obligan a reducir los inputs. Si no hay energía, no hay maíz. Si no se azotan las tierras, no hay maíz. Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión importante. Yo soy ingeniero agrónomo y tengo un concepto productivista claro. Eso no está reñido con la sostenibilidad, todo lo contrario. Producir sosteniblemente con tecnología y con la ciencia, no con la ideología, es lo que debemos hacer.
Y hoy, por ejemplo, aparece la noticia que la reserva hidráulica en España está por debajo del 50%, con cuencas como el Guadiana y el Guadalquivir por debajo del 30%. Más allá de la noticia puntual de este año y los problemas que otros territorios estáis teniendo con el agua, sobre todo el Guadiana y el Guadalquivir, donde no habéis podido sembrar arroz o maíz u otros cultivos, más que allá de eso hay que pensar en futuro. No tenemos que replantear hacer inversiones para tener reservas suficientes. Los antiguos lo hacían. Recogían el agua de lluvia y lo metían en los aljibes. Ahora parece que es un demonio. Yo oigo expresiones que cada vez el agua será más escaso, pero por el contra no escucho soluciones de cómo poder conservar más agua, aparte de utilizarlo mejor, que es evidente y que lo estáis haciendo. Pero para mí es absolutamente necesario incrementar la capacidad de reservas o de regulación, especialmente en el Duero, que tenemos un déficit respecto a los territorios. Pero me atrevería a decir que en el conjunto de España. Y también creo que el agua es de todos. Y creo que es necesario en España un pacto de Estado del agua. Un pacto de verdad, más que, como decía, esa contaminación política de los territorios y esas guerras entre comunidades autónomas en la aprobación de los planes hidrológicos, el Tajo con el Segura u otros. Esto necesita un pacto del agua y necesita un pacto de solidaridad de todos. Y necesita, bajo mi punto de vista, un cambio de rumbo. Las versiones medioambientalistas y el exceso de componente medioambientalista, podía hablar de otros detalles técnicos como los caudales ecológicos, que hay una ponencia libre sobre ello. He visto otra ponencia que llama el Plan Jacob, que no sé si también se refiere al pacto del agua. Creo que son, para empezar esta jornada, reflexiones interesantes. No voy a hablar, porque ayer se dijo, es que Europa cada vez es más exigente. Estamos en la negociación de la PAC futura y es cierto que cada vez nos pone más condicionantes. Cuando queremos implantar una modernización de regadíos, nos exige que cuantifiquemos las reducciones del uso del agua. ¿Cuánto va a suponer? 20, 30, consumo aparente. Cuando es un nuevo regadío, o sea, una ampliación de zonas de regadíos, nos exige verificar el estado de las masas de agua y prácticamente impide crecer en regadíos. Creo que Europa, sinceramente, tiene que reflexionar. Difícil, pero creo. El cambio, bueno, no me gusta el cambio climático, me gustan las consecuencias de la variedad climática, evolucionan. Y la variedad climática, evidentemente, se está extendiendo. Y Francia tiene sequías. Hace años Francia era más difícil. La India tiene sequías. Países del entorno de Rusia tienen superficies de regadío importantes, más altas que España. En España, que éramos y somos el líder de la Unión Europea en regadío, personalmente creo que en los últimos años se está trabajando por contener un recurso y no por utilizar ese recurso de forma más amplia. Y finalizo. Sin agua no hay vida y sin vida, pues el campo se muere. Por lo tanto, el regadío es signo de riqueza, signo de economía y cumple todos los objetivos de la PAC: rentabilidad, medio ambiente y el objetivo social, porque allí donde hay regadío hay actividad económica y hay población, ya sean agricultores o ya sean actividades complementarias, como pueden ser secaderos de maíz, industrias azucareras, centrales hortofrutícolas o de cualquier otro tipo. Por lo tanto, apostemos por el regadío de verdad, apostemos por modernizar los regadíos, apostemos por más reservas de agua. Vamos siempre a tener menos. Es curioso lo que ha sucedido en el Guadiana y en el Guadalquivir. Habrá que analizarlo, porque esas cuencas que tienen una reserva de agua importante hoy están
por debajo del 30%. Y hoy están teniendo problemas para regar sus cultivos. Y esto hay que analizarlo. Muchas gracias. Desearles una buena jornada, un buen congreso. Hoy tendrán la oportunidad de salir al campo los que quieran y tendrán la oportunidad de ver pues, estos regadíos modernos, intensivos, en grandes superficies y lo que yo califico, aunque todavía no está muy crecido, el mar del maíz de España. Las 76.000 hectáreas de maíz de España que se concentran muy cerquita de esta capital. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Gracias, Pedro Medina, que, como todos los que han pasado por este congreso, se lleva la compuerta hecha con una vidriera que recuerda a las de la Catedral de León, que ayer ya conocieron muchos de los que acuden a este congreso y que es obra del escultor leonés Carlos Cuenyas. Continuamos. Continuamos con la segunda de las ponencias del Congreso. Ayer hablábamos sobre todo de sostenibilidad y de la contribución que tiene el regadío al medio ambiente, utilizando sobre todo el regadío modernizado, menos agua, menos fertilizantes y menos fitosanitarios también. Hoy vamos a abordar sobre todo la parte tecnológica y mañana le tocará el turno al futuro del regadío en España. La segunda ponencia se divide en dos partes. Está titulada Las nuevas tecnologías aplicadas a las comunidades de regantes. La primera de esas dos partes es Transición digital, administración electrónica y comunidades de regantes. Para comenzar esta segunda mesa pido que vayan subiendo, por favor, los componentes de la mesa y también el ponente. Enrique. Buenos días. Lees en atril, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. El mando está aquí. Buenos días. Otro vaso de agua. Un segundo, Enrique, espera. Espera 30 segundos y comenzamos cuando ya estén los componentes de la mesa aquí sentados, que les están poniendo los micrófonos para escuchar esta primera parte de la segunda ponencia sobre transición digital, administración electrónica y comunidades de regantes. Hola, ¿eres el presidente? Sí. Vale. Pues, ¿dónde quedas? Sí. Siéntate aquí si quieres. Sí. Javier, ¿verdad? Siéntate aquí. Javier, en el medio.
Miguel Ángel, ¿verdad? Bueno, pues comienza ya esta segunda ponencia, la parte 2A de la segunda ponencia. Él va a presidir esta mesa Salvador Martín Ortega, que es presidente de la Comunidad General de los Usuarios del Canal del Júcar-Turia en la Comunidad de Valencia. Adelante. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización, a Andrés del Campo, al secretario de FECOREVA, por haberme brindado hoy aquí poder estar como presidente de mesa. Para mí es un honor. En esta segunda ponencia, las nuevas tecnologías aplicadas a las comunidades regantes. Quiero, antes de empezar, tengo a mi lado, estoy acompañado por el vicepresidente, don Javier Verdejo García, y el secretario, don Miguel Ángel Bartolomé Sánchez, y el ponente, don Enrique Torrente. Sí que quiero que luego, ya al finalizado, el que quiera hacer luego una pregunta, que tiene que hacerlo por escrito, que pida un papel y se le hará llegar para que la pregunta se ciña realmente al ponente, a la exposición que nos va a hacer. Y nada, ya para mí también es un placer tener un valenciano aquí en León con nosotros, don Enrique Torrente Poveda, que es ingeniero agrónomo por la Universidad de Valencia, es especialista en análisis de sistemas del ICAE de Madrid y nada, y ahora es delegado de la Comunidad Valenciana. Y bueno, Enrique, cuando quieras. Buenos días. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme a este 15º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. Es un honor estar aquí y poderme dirigir a todos ustedes. Miren, como ustedes ya saben, la transformación digital es uno de los ejes fundamentales del plan de recuperación. Pero prometo no cansarles con datos del plan que pueden ustedes consultar, porque el objetivo de hoy es tratar de explicar lo que significa la transformación digital y de qué forma nos podemos aproximar a todos estos cambios de los que nadie debe quedar excluido. ¿Y por qué es importante la transformación digital? Espero no equivocarme con el proyector. Ahí, perfecto. Pues por tener un poco de perspectiva, en el año 1995, este señor que ven ahí, Nicolás Negroponte, un arquitecto e informático del MIT de Massachusetts, por aquella época estábamos iniciando la Red Agroclimática Nacional, el Interreg 2C, la Red de Calidad del Aceite de Oliva, cuando uno era un ingeniero feliz, pues publicó este libro, El Mundo Digital. Este libro anticipaba de una forma absolutamente visionaria lo que era o lo que sería la era digital. Y lo resumía en el párrafo final del libro, donde decía que los bits no se comen y, en este sentido, no pueden calmar el hambre. Y esto es algo que no deberíamos olvidar. Pero también decía que, como ocurre con las fuerzas de la naturaleza, no podemos negar ni interrumpir la era digital. Y no se equivocaba. En el año 2007, Apple presenta el iPhone. E Internet salta de los ordenadores de nuestras casas a nuestros bolsillos. Y surge la individualidad en el mundo digital. Y el mundo cambió. El mundo pasó del liderazgo de las empresas industriales, en el año 2000 la empresa más grande del mundo era General Electric, al liderazgo de las empresas tecnológicas. Y todo esto sucedió en menos de 15 años. En la actualidad, 7 de las 10 empresas más grandes del mundo son tecnológicas, 5 estadounidenses y 2 chinas. Y el total del valor en bolsa de las mismas, lo tienen en el cuadro, es comparable al Producto Interior Bruto de la Unión Europea. ¿Y qué pasa con Europa? Pues que parece que Europa, la segunda potencia económica del mundo, con China pisándonos los talones, ha tenido el pulso un poco perdido en lo que a la transformación digital se refiere. Las primeras empresas europeas del negocio digital aparecen a partir del puesto 35, las que ven ustedes a la derecha. Bueno, pues a todos estos cambios
desde el año 2007 hasta ahora rápidos y abruptos es lo que se le llama economía disruptiva. Palabra horrorosa donde las haya. Y mientras nos estábamos recuperando de la crisis del 2008, llega la crisis del COVID. La globalización, acuérdense, American First, empieza a romperse y Europa necesita recuperarse. Y así, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, declara en junio del 2021 que abrazamos las nuevas tecnologías, pero defenderemos nuestros valores. Y la transformación digital entra junto a la transformación verde como eje transversal del plan de recuperación. ¿Y esta transformación digital qué supone para Europa? Pues supone una nueva economía que implica nuevas normativas, nuevas plataformas tecnológicas, con el objetivo de crear nuevos mercados, hacer más transparentes los existentes y, sobre todo, fomentar la economía colaborativa. Pero hay un detalle esencial. Es un proyecto Europa, es un proyecto global, es un proyecto en el que Europa está construyendo su identidad digital, su propio modelo de transición digital, que poco o nada tiene que ver con lo que hemos analizado de las empresas tecnológicas. Y, entre otras razones, por la dificultad de copiar ese modelo. Y les doy algún dato. Apple invirtió en el 2018 más en investigación y desarrollo que España, 14.000 millones de dólares. El mismo año, Google y Facebook ingresaron 150.000 millones en publicidad. Y como detalle de la capacidad de gasto, el director financiero de Apple dispone de un activo de más de 300.000 millones de dólares para compras, adquisiciones y remuneración de sus accionistas. Como verán ustedes, un modelo muy difícil de alcanzar. Y por lo tanto, el proyecto Europa es otra cosa. Implica un modelo global de espacio de datos común para el medio ambiente y la sostenibilidad, abierto, seguro, comunicable e interoperable. Ahí ven una imagen del modelo presentado en la conferencia ISPEIR de octubre del 21. Industria, servicios, sector primario, agua, energía, ciudades y mundo rural. Todo interconectado. Pero hay un detalle muy importante. El 99% de estos datos son datos con coordenadas. Es decir, son datos geolocalizados. Y desde el punto de vista normativo, dos directivas esenciales. La primera, la directiva ISPEIR del 2007, que establece la norma técnica que posibilita la interoperabilidad de forma segura entre todos estos sistemas de datos abiertos geolocalizados. Es muy importante para el regadío porque tiene al regadío entre sus objetivos de digitalización. Y la segunda, la Directiva de Datos Abiertos, en la que se regula la mayor fuente de datos abiertos de la transición digital, que son los datos de la Administración y de su sector público. Es decir, la Administración y su sector público como fuente de datos abiertos para el impulso de la economía digital. Y esta directiva, como veremos, no acaba de despegar en España. Llegados a este punto, creo que todos tenemos claro que la transición digital es una nueva economía para empujar el Producto Interior Bruto hacia arriba. Y además es una economía cuya materia prima no es ni el petróleo ni el gas, sino los datos, los nuevos datos, los que están todavía por generarse. Y esto es importante entenderlo. Según recoge el informe sobre inteligencia artificial de la Unión Europea, todos los datos de Internet del mundo en el 2018 se van a multiplicar por 5 en los próximos años, en concreto en el 2025. Y estos nuevos datos se van a recoger en unas bases de datos que no son las actuales, podemos llamar convencionales, sino en unas nuevas bases de datos no convencionales que son las bases de datos del Big Data. Luego lo aclararemos en su referencia al regadío. Las herramientas de esta nueva economía son las tecnologías disruptivas, palabra también fea donde las haya, yo prefiero utilizar facilitadoras, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, blockchain, big data y lo que nos queda por descubrir, algoritmos genéticos, etc. Y el producto, pues el producto son nuevos servicios de alto valor añadido que todavía, insisto, están mayoritariamente por generarse. Así de sencillo y así de complejo de esto trata la transición digital.
Y el reflejo en España de todo esto, pues de forma muy resumida, 3 portales básicos. El portal datosgov.es, que es el de datos abiertos, que gestiona el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El portal ide.es, de infraestructura de datos espaciales, que gestiona el Ministerio de Transportes. Y el tercero, el portal de la Administración Electrónica. Al final de la presentación me referiré al tema de la necesaria y urgente agilización administrativa mediante el desarrollo de la Administración Electrónica. Este es un tema en el que tiendo a excederme y sinceramente no me lo perdonaría. Pero ya les anticipo 3 puntos críticos: la reducción de la brecha digital entre lo urbano y lo rural, la formación en competencias digitales y la simplificación del sistema de identificación digital para su acceso desde el mundo rural. De especial interés en el portal de datos espaciales es el apartado ISPAIR, que ahí aparece con la flecha señalado, desde donde se pueden acceder a los portales de información que están adaptados a la normativa ISPAIR, entre ellos la web del catastro ISPAIR, al que luego nos referiremos. ¿Y qué información tienen? Pues una barbaridad. El portal de datos abiertos tiene 60.102 conjuntos de datos de 22 tipos diferentes, donde la ocurrencia de riego es 41 vez y de regantes 9. En cuanto a la infraestructura de datos espaciales, 12.941 fuentes de información, básicamente datos, servicios y series, y con las ocurrencias de riego y regantes que ahí se muestran, 103 y 14. La verdad es que hay muchos datos abiertos, pero pocas empresas usándolos. En la web solo aparecen referenciadas 79 empresas para más de 60.000 catálogos de datos. Y llama la atención el hecho de que solo 7 empresas tienen menos de 5 años. Causas de la baja utilización se citan en la misma página. Los datos abiertos no han acabado de alcanzar los ayuntamientos, que es donde se producen los datos más cercanos y de mayor interés para los ciudadanos. Y también, y leo textualmente, no hay comunidades de usuarios multidisciplinares con una motivación común en el uso de los datos. Pero además Europa nos da un tirón de orejas, porque en el informe de seguimiento del 2020 dice que somos tendencia en Europa, que en cuanto a volumen de datos somos los primeros, pero que tenemos una administración compleja, que la información está dispersa, con demasiados silos de información y que necesitamos mejorar en la gobernanza de datos. O sea que en esto de los datos abiertos no andamos muy finos. Bueno, y si ahora visualizamos todas estas fuentes de información de las que hemos hablado en el contexto de las comunidades de regantes, y les voy a pedir disculpas por lo que van a ver. Sale esto. Entre las fuentes de datos que ya tenemos, lo que nos va a llegar de Europa, como el interesante proyecto SEN4CAP del comisario Hogan para el uso del Sentinel-4 en la agricultura. Miren, abro un paréntesis. No duden ustedes que los satélites, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que yo prefiero llamar Internet del agua, el Big Data y sobre todo la tecnología van a revolucionar la agricultura. Cierro paréntesis. Más todo lo que nos aporten estas maravillas de la inteligencia artificial. Pues, ¿qué quieren que les diga? Miren, en esto sí me quiero parar un poco. En la transición digital no hay ni herramientas ni recetas mágicas. El crecimiento de todo esto es exponencial. Y los humanos tenemos unas capacidades de aprendizaje lineales. Esto es así. Y el que diga otra cosa, pues miren ustedes, es un portento de la naturaleza y los demás no lo somos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero les cuento algo, porque creo que es de aplicación en las comunidades de regantes. En los últimos 3-4 años hemos estado trabajando en el desarrollo e implantación de la plataforma digital del urbanismo valenciano. Y tras desarrollar una plataforma potente y sencilla en la web, se llama Guíate, pues lógicamente se plantea el objetivo de que todos los ayuntamientos tengan sus herramientas de planeamiento digitalizadas. Parece lógico. Un objetivo que puede ser semejante a que todas las comunidades de regantes dispongan de su parcelario de riego y de su padrón digitalizados, lo que esté adaptado o no a la normativa europea ya sería secundario, pero importante. Y claro, hay un problema de capilaridad. Porque los ayuntamientos son pequeños, medianos y grandes. Igual les pasa a ustedes, imagino. Y además, y cito un informe, se llama DESI 21, un informe de seguimiento digital,
Solo el 57% de la población en España tiene competencias digitales básicas. Bueno, está bien, con un 57% se podría avanzar. Pero si rascamos en el rango de edades, para los mayores de 45, ese 57 se reduce al 35%. Y para los mayores de 55, al 7%. Y al 3% en los mayores de 65. Y estos son datos del INE. Y esto no se puede ignorar a la hora de hablar de tecnología y transición digital, y mucho menos en el mundo rural. Por lo tanto, cuando te reúnes con los usuarios, especialmente en ayuntamientos medianos y pequeños, y les cuentas las maravillas tecnológicas de las plataformas web multiservicio, que escalaremos a la nube y cómo vamos a gestionar con blockchain los registros y las licencias de obra, y luego, etcétera, etcétera, y luego ellos te cuentan sus problemas, pues miren ustedes, el ego tecnológico se nos va reduciendo, nos va haciendo chip, 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 pum, hasta que nos desaparece. Porque la tecnología que se impone y no se busca es un fracaso, porque crea brecha digitales. ¿Se acuerdan ustedes de Somos Mayores, pero no tontos? Y el acceso a lo digital es un derecho de todos, independientemente de formación, de edad y de recursos. Está en la Carta de Derechos Digitales. Pero he descubierto que el mayor impulso de la transformación digital es la curiosidad. Y que si das formación, medios, ayudas a buscar y a encontrar, y luego usan y comparten. Y vaya si lo hacen. Y por lo tanto no les voy a hablar de cosas complejas. Les voy a proponer una ruta sencilla que permita a las comunidades de regantes, independientemente de su tamaño o recursos, poder avanzar en este proceso. Y no es necesario que lo usen, si no quieren, pero basta con que sepan que existe y que tienen esta posibilidad. Con esto ya habrán dado un salto hacia la transformación digital. Y les voy a hablar básicamente del conjunto de herramientas que ven en el centro. Un programa de SIG, una base de datos, además convencional, para gestionar datos de ahora, y les comentaré algo sobre las bases de datos no convencionales, las que van a recibir todos esos datos del futuro. Y alguna cosa más, con el objeto de que si ustedes quieren, pues prueben, descubran y usen. Todo esto desde un ordenador, un PC portátil, sin prestaciones. Se me olvidaba, software libre, a coste cero. Bueno, a coste cero no, el esfuerzo de aprenderlo. Y no voy a ahondar en detalles técnicos, porque lo tienen desarrollado en la ponencia. Para el SIG les propongo QGIS. Lo he visto en alguna de las comunicaciones y me ha hecho mucha ilusión. Puede descargarse de la página que ahí les muestro, es una herramienta muy robusta. Tiene más de 560.000 videotutoriales de YouTube. Ahí señalo 318.000 tutoriales de universidades. Hay unos tutoriales de universidades magníficos, de la Universidad de Murcia, en fin, de muchísimas universidades nacionales e internacionales. Es el SIG de mayor desarrollo que muchos software comerciales, como ven a la izquierda, y además con un sólido grupo internacional de desarrolladores a nivel nacional e internacional. Un largo lista de ventajas. Además, es un ejemplo de sistema colaborativo. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues con la ayuda de este SIG se puede disponer rápidamente del parcelario digital de Catastro, pero de Catastro Inspire. Catastro Inspire es una web que Catastro tiene pues todo su catastro con la normativa europea de la directiva Inspire. Se puede volcar la información desde este servicio que ven ustedes ahí y la unidad de descarga es el término municipal y se baja de manera conjunta tanto el catastro de rústica como el de urbana. Parcelas, direcciones y edificios. Catastro da dos posibilidades, directamente se puede hacer desde la herramienta, esto es más para el personal técnico que me está escuchando, o también directamente desde el navegador. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues con esto se puede construir en poco menos de 2 horas el parcelario de una comunidad de regantes tan grande como la Acequia Real del Júcar. Ahí lo tienen. Esto es con la herramienta, esto costó aproximadamente 2 horas. Permite trabajar el parcelario en continuo, sobre el que puedo incorporar las infraestructuras de regadío y llevar la información geolocalizada que puedan ir generando.
Por ejemplo, todo lo que vayan avanzando ustedes en la modernización, los planos y la información técnica, no estaría de más que se les aportara en el formato georreferenciado ISPAEC. Y muy importante, siempre tengo la referencia del parcelario del catastro ISPAEC, que cumple con la normativa europea y, por lo tanto, es interoperable con otros sistemas. Pero además, ¿esto se ha parado? No, ahora. Pero además, esto me he pasado, pero bueno, la anterior, pues permite la conexión con el servicio del catastro, catastro registros ISPAEC, con cualquier servicio a través de la referencia catastral única, que es la que tiene este catastro. Nos va a permitir, a ver, ahora, incorporar la información de datos abiertos cartográficos que hemos visto de los distintos servidores, que hemos comentado, por supuesto, de todos los del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente que están disponibles como fuentes de datos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, de cualquier servidor de cartografía, bien sea de comunidad autónoma o bien sea de Google o de cualquier servidor cartográfico internacional. A cualquier otro servidor, el SIAR, por ejemplo. Aquí les muestro la componente que permite acceder desde QGIS a la infraestructura valenciana de datos espaciales del Instituto Cartográfico. Por supuesto, las fuentes de información actuales del Sentinel-2, ahí tenemos las del 2021 del entorno de la Albufera, pero también las que nos van a venir del programa Sentinel SEN 4CAP, que impulsa la Unión Europea. Todo esto pues, con una herramienta que es compatible con cualquier sistema SIC que ya tengamos en explotación y a coste cero. La base de datos. Pues ahora sí van a necesitar un poco más de ayuda técnica, pero al kit le vamos a añadir la base de datos Progress, igual que QGIS es un software libre, 0 euros, se descarga de la dirección que ven. Es la base de datos que hemos llamado convencional, o SQL convencional, de software libre más implantada en el mundo. Ahí tienen la comparativa con la base de datos comercial Oracle a la izquierda y está totalmente integrada en QGIS y están disponibles cerca de 85.800 tutoriales. ¿Qué se puede hacer con esta base de datos? Pues con esta base de datos se puede digitalizar el padrón, relacionar información adicional que se quiera en diferentes formatos, fichas, modelos hidráulicos, estudios técnicos, topográficos antiguos. Ahí les muestro un modelo de datos de un canal de riego llevado sobre Progress. Pero no solamente eso. La base de datos es una de las bases de datos del Big Data propuesta en la plataforma piloto de soporte al Big Data de la Unión Europea. Y si, tal como he leído en prensa, se va a sembrar de antenas 5G el campo para monitorizar los datos de 400.000 explotaciones en tiempo real, yo les animaría a los responsables a hacer un piloto en esta plataforma. Actualmente, en esta plataforma solamente hay un proyecto piloto de España que yo conozca, en concreto de Sanidad de la Generalitat Valenciana. La misma plataforma piloto que Europa ha puesto para el Big Data existe para el blockchain. Pero creo que también, así aparece en la página SEN2CAP, en el proyecto del uso del Sentinel-4, aparece en la futura plataforma tecnológica para el uso del Sentinel-4 en la agricultura. Por lo tanto, por todas estas cosas, yo creo que a nivel técnico, desde el nivel más básico al más evolucionado, no nos equivocamos con estas propuestas. Tiene otras muchas posibilidades, por ejemplo, la información Progress con PostGIS permite incorporar los datos del parcelario en bases de datos. Esto permite una agilidad muy grande a la hora de hacer operaciones con los elementos de riego. Y permite, y avanzando un poco más, y esto sí para los técnicos, la incorporación de resultados de otras bases de datos más complejas, como las bases de datos de gráficos. Ahí les pongo Neo 4J, también una base de datos libre. Todo lo que les voy a hablar hoy son bases de datos de coste cero. Y que van a tener en el regadío una gran importancia, porque con la incorporación masiva de datos del Internet del agua, estas bases de datos que modelan relaciones y no modelan datos, van a adquirir una importancia en los próximos años. Y, en definitiva,
lo más importante, que ustedes empiecen a generar servicios, que sean dueños de sus datos, que nadie les prive de poder hacerlo, que para eso los están pagando ustedes, sean inquietos, tienen magníficos apoyos en universidades, colegios profesionales, empresas, en la propia administración y sobre todo en sus propios regantes. Que esto no es complejo y que, emulando al Premio Nobel de Economía, Thaler, pues la suma de pequeños empujones es lo que cambia el mundo. Y había prometido hablarles de la administración electrónica. Espero que esto cambie. A ver si me cambian, porque por aquí no va. A ver. No funciona. Ahora. Exacto, esa. Bien, les he prometido que hablaría de la administración electrónica. Pues brevemente. Si no hay simplificación administrativa, la transformación digital no asegura nada. No quiero aburrirles con el desarrollo de la normativa desde el año 2000. Quédense con el hecho de que desde la crisis del 2008 la administración electrónica ya no iba como toca y ahora con el COVID y el plan de recuperación. Además, concurren tres circunstancias. Primero, tenemos unos nuevos fondos de los que no hay experiencia de tramitación. Segundo, existe un relevo generacional en la función pública. Y tercero, hay una falta de formación en competencias digitales, que ya lo he comentado. Y todo esto se agudiza en el medio rural, donde todavía están sin subsanar las persistentes diferencias en comunicación entre zonas rurales y zonas urbanas. Por cierto, uno de los objetivos del plan de recuperación en los que habrá que estar muy atentos. Pero unido a lo anterior, que he leído en varios sitios, hay un cuarto, y es una opinión personal. La administración en la transformación digital compite con la empresa por el recurso tecnológico. No hay ningún director general de tecnologías y servicios de la información de los que conozco que no me diga que le faltan profesionales. O sea, la tormenta perfecta. Resultado. El resultado, si me pasáis la próxima transparencia, por favor. Gracias. El resultado es que la falta de agilización en la tramitación de los expedientes de mayor impacto en la actividad económica están siendo un freno en la recuperación. Les pongo algunos ejemplos. El ejemplo de las autorizaciones ambientales, los informes sectoriales, 52 informes sectoriales en el urbanismo valenciano. No hablamos de las fotovoltaicas. ¿Y qué me dicen ustedes de la ley de subvenciones? Fundamental en la gestión de los fondos. Y de la coordinación del catastro, del registro y del SIPAC. 2 millones de modificaciones del catastro al año, 1,5 en la zona urbana y medio millón en la zona rural, cada año. Muy interesante, por cierto, el proyecto Afinca del catastro frente al reto demográfico, que tiene por objeto facilitar la inversión en el medio rural, mediante la actualización de los datos físicos y de propiedad en 2.950 municipios escasamente poblados, del total de los 7.608 municipios que están gestionados por catastro. Este es un proyecto muy interesante donde las comunidades de regantes que se vean afectadas en sus términos municipales deberían participar. En resumen, la administración electrónica no se está desarrollando lo suficientemente rápido. La administración tiene que cambiar de tramitar expedientes a supervisar algoritmos. Sé que esto tiene mala prensa, pero eso es la administración automatizada. Y en esto todos los organismos, los colegios profesionales, las entidades colaboradoras, tienen que entrar a considerarlo. Ya hay iniciativas, por ejemplo, la del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante, que están desarrollando algoritmos para la evaluación del riesgo en la imputación de costes en programas europeos o la evaluación de informes agronómicos para actuaciones en suelo no urbanizable. Pueden ser objeto de un sí o un no estos expedientes mediante un algoritmo, sin más complejidad. Son iniciativas a considerar, porque de otra forma no llegaremos. Y finalmente, permítame finalizar comentando, y ahora sí me voy a subir a la nube, comentando la agricultura que viene, que ya está de hecho. Porque los servicios van a tener una parte importante, van a ser una parte importante de los ingresos en el sector agrario y en el sector agroalimentario. No lo duden. Porque la biotecnología, que va a ser la verdadera revolución, está más ligada a la inteligencia artificial de lo que supone.
Los modelos de la transición digital se van a apoyar en los datos futuros que genere la transformación digital en las explotaciones y en toda la cadena agroalimentaria. Que la transformación digital aporta transparencia y tiene medios, como el blockchain, para generar consenso allí donde ahora hay desconfianza. Que no es un mundo solo de técnicos, que es un mundo de oportunidades. Cuando las redes neuronales y el Internet de las cosas, el Internet del agua, se vayan incorporando más al regadío, los SCADAs van a perder protagonismo. Las redes de riego se gobernarán por modelos de redes neuronales que ya estarán en chips, ahora es solo software, incorporados a las tuberías, a los elementos de riego, que van a predecir de forma autónoma la vida útil de los elementos, el riesgo de rotura, la dosis de riego, abonado, con una precisión increíble, que los chips se abaratarán tanto que podremos tener una identidad digital de cada árbol y de cada explotación, aunque parezca una utopía, incorporando fuentes de información imaginables y no imaginables. Ríanse de la agricultura de precisión. Esto es otra cosa. Las redes neuronales aprenderán de ellas mismas, que serán capaces de evaluar el modelo social del riego en cada una de sus comunidades, nuestras relaciones, para ver cuán eficientes son estas relaciones en la gestión del riego. Que no será estático, que aprenderán día a día, pero sobre todo, lo más importante, la decisión la tienen ustedes. No pierdan jamás el control de sus datos y de sus servicios. ¿Y todo para qué? Para impulsar ideas como las que les dejo. Áreas rurales de desarrollo económico. Zonas de transición demográfica donde necesitan transformación digital, agua, energía, comunicaciones y servicios. Y allí siempre, siempre hay una comunidad de regantes y una cooperativa. Porque acuérdense, los bits en este sentido no se comen y no pueden calmar el hambre. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Antes de seguir con las enmiendas por parte de Benjamín, sugiero que el que quiera hacer alguna pregunta, que las azafatas tienen las hojas para rellenar, que pongáis el nombre vuestro, el nombre de la comunidad y el tema que queréis, que vais a preguntar. Allí levanta uno la mano. Escrito, por escrito. Por escrito, claro. Mira, a ver. ¿Qué quiere hacer una pregunta? Pero primero Benjamín. Tiene que subir Benjamín. Ah, pues vale. Pues nada, Benjamín, cuando quieras, tienes tu turno. Y los demás, pues bueno, vais apuntando y vais rellenando. Había un tiempo. No han dicho nada. No han dicho nada. Muy buenos días. Vale, gracias. Una intervención desde el público para después de Benjamín. Después de que intervenga Benjamín, una intervención desde el público. ¿Vale? Aquí pone la Voy a- pregunta. Voy a tomar nota y ahora te la paso. Toma. Tomo nota y ahora te la paso. Te lo va. ¿No? A ver. Mira, a ver que a Benjamín no le va la ponencia, que la pongan allí en dirección. La organización. ¿No te va, Bueno. Benjamín, el mando? No va la imagen. La organización, que no le va el mando. Ah, ahora. Gracias.
Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Enrique ha estado en Valencia muchísimos años, sigue viviendo allí. Es un muy buen ingeniero, muy buena persona, muy buen amigo mío. Y con esta ponencia y también con la de José Luis Molina Zamora, pues nos hacen pensar y nos hacen estudiar nuevas cosas que para nosotros son muchas cosas nuevas para los agricultores que ya tenemos una cierta edad. Quizá los jóvenes tengan muchas más ganas que nosotros, pero a nosotros que somos ya un poco más mayores, yo creo que yo no les voy a enmendar nada porque sería para mí enmendarle a un gran profesor universitario y gran amigo mío, sino simplemente comentar algunas cosas de la ponencia y de la primera parte y de la segunda parte. Yo creo que todo esto de la tecnología digital es importantísimo, pero todas estas palabras para nosotros, por lo menos a mí, muchas son nuevas y las tienes que buscar en libros o las tienes que buscar en Internet para hacerte una idea de la nueva tecnología y de la nueva transición digital que viene. Palabras como INSPIR, ISIS, ID, Catastros, IPAC, Machine Learning, que es una disciplina del campo de la inteligencia artificial, a través de un algoritmo que dota a los ordenadores de capacidad para identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones, que si no lo busco, pues no sabía. Deep Learning, aprendizaje profundo en un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático para modelar abstracciones. Todas estas palabras nuevas de blockchain, que se traduce en una cadena de bloques, un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales, el Big Data, la base de datos no SQL, las redes neuronales. Todas estas palabras nuevas, pues yo creo que lo que hay que hacer es, como se hacía a lo mejor antes, hacer cursillos para que la gente joven aprenda, porque si no van a salir todas estas nuevas tecnologías y no ya los mayores, sino la gente joven tampoco va a saber cómo aprenderlas, ¿no? Y creo que sería obligatorio hacer cursillos, sobre todo en los municipios que son agrícolas, para poder aprender todas estas cosas, ¿no? También es seguro que la proyección de José Luis Zamora, lo que está claro es que vamos a tener producción, transformación y comercialización, trazabilidad, calidad y seguridad alimentaria y sostenibilidad, que tiene que ser ambiental, social, económica, etc. Y que el futuro será de los agricultores de datos. Tenemos que aprender muchísimas cosas, pero mirando todas estas cosas, pues a veces uno encuentra preguntas y a respuestas de nuevas ideas futuras, ¿no? El metaverso, y uno entra dentro de esta historia y se encuentra que actúan los seres humanos social y económicamente a través de avatares y que podemos crear nuestros emojis y vivir en un mundo virtual conectados con unas gafas. Y yo no sé esto al final si lo que nos va a producir es que aprendamos todas estas cosas o que pasemos a los siguientes puntos. El presidente Clinton decía que en Estados Unidos, por ejemplo, no era la política exterior, ni la sanidad, ni la educación. Y él tenía, cuando entraba a su despacho, un cartel que decía: es la economía, idiota. No te fijes en lo demás, que los americanos, si la economía funciona mal, no te van a votar. Aunque funcionen más bien las relaciones exteriores, funcione bien la sanidad o funcione bien la educación. Y lo tenía ahí el cartel para acordarse siempre. Es la economía, idiota. Yo no sé si aquí en el futuro va a ser el metaverso, la impresión en 3D, porque igual haciendo esto ya no nos hace falta más, ¿no? Porque había un programa que salía antes en La Sexta, en la televisión, que con el tono adecuado había impresoras en 3D que se podían fabricar toda clase de alimentos. Yo no sé si desde casa ya no hará falta que seamos agricultores o no hará falta que vayamos a comprar alimentos, ni frutas, ni hortalizas, ni construcción, ni vehículos, sino que tendremos en casa nuestra impresora 3D y con eso se podrá fabricar de todo. Se podrán fabricar zapatillas, vestidos, podrá hacerse una casa, podrá hacerse todo lo que quiera. Un entrecot,
una naranja. Y eso lo hicieron en el programa y en Israel, eso solamente lo que nos enseñan, que es un 10%, porque las impresoras en 3D más avanzadas no nos las enseñan nunca, pero yo no sé si el futuro es ese y no hará falta que salgamos de casa, ni ir al Corte Inglés, ni a Consum, ni a comprarnos un coche ni a ningún sitio, no lo sé. Guardaremos el cuerpo en hidrógeno líquido y presentaremos y resucitaremos de una manera programada, ¿no? Ya solo nos falta eso. Y si creamos nuestro propio metaverso, que ha creado la empresa nuestro amigo Zuckerberg de Facebook, ahora la empresa se llama Meta, pues si creamos nuestro propio avatar, con nuestra cara, con emojis, para movernos en una realidad virtual, trabajaremos, nos divertiremos y nos relacionaremos, viajaremos. Solo hace falta ya que hagamos el amor también de manera virtual. Entonces, yo creo que si pueden pasar todas estas cosas, solo falta, Enrique, decir apaga y vámonos. Y no sé si sabéis esto cómo funciona, pero se juntaron 2 sacerdotes que acabaron la carrera y se fue uno a cada pueblo. Y cuando se juntaban, el primer verano que se juntaron en su pueblo, apostaron a ver quién decía la misa antes. Y se fueron a la iglesia, cogieron un monaguillo cada uno, salieron y le dijo uno al otro, sal y tú primero. Y salió uno con el monaguillo y salió al altar, lo besó, dijo, misa ite est, la misa está dicha. Y el otro, al monaguillo que estaba en la sacristía con él, le dijo, apaga y vámonos, que antes la misa no se puede decir. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Benjamín. Siempre dejar detalles de mucha calidad y para nosotros es muy importante. Bueno, nos han hecho llegar dos preguntas. Una es de Francisco Hermosilla, que es el secretario de la Comunidad de Regantes Juan Martínez Parra. La pregunta es, ¿en qué lugar quedan las comunidades de regantes pequeñas ante esta nueva situación? Si quieres, Enrique. Si te quieres quedar ahí también. Pues voy a contestar por aquí, no tengo mi anillo. Miren, han invitado ustedes a hablarles de transición digital a una persona que cree que el alcantarillado hizo por la humanidad mucho más que Internet. Soy tremendamente escéptico y son casi 40 años dedicado al tema digital. Miren, no hay usuarios medianos, pequeños o grandes. Les aseguro que lo que les he contado, con una mañana, gente de sus comunidades puede cargarse el parcelario. Con un poco más de esfuerzo conseguirían manejar datos. Pero no, desconfío tremendamente y eso es un hándicap que tengo porque vengo del mundo del desarrollo. Quitado un paréntesis de 20 años que he estado en la gestión, pero nunca he dejado la parte tecnológica. No hay usuarios pequeños. No les dejan en ninguna situación. Hay que fomentar la formación. La formación, y me cedo un minuto. Hay un pequeño pueblo de la Vall d'Albaida cuyo principal problema que tiene la secretaria es que le envían las fincas sin las referencias catastrales. Tiene montones. Entonces, claro, tú vas allí a contarle modernidades cuando su problema es la referencia catastral y cuando después de muchos sábados donde formas gente de mediana edad, hay muchas ONGs trabajando en el tema de transición digital. Les enseñas cómo desde un navegador, suscribiéndose al servicio de catastro, no tiene por qué perseguir nada, sino que se lo vuelca automáticamente, lo aprenden. O sea, en esto no hay complejidad. Lo que hay que dar es, primero, el salto de saber que las cosas existen. No crean ustedes que yo habitualmente trabajo con las herramientas que les he enseñado, pero no crean que yo estoy manejando estas tecnologías. No me da la cabeza para tanto, pero sí sé que existe.
Entonces, no hay usuarios pequeños. O sea, ese no quiero decir complejo, pero quítenselo. No hay comunidades pequeñas. Den el salto. O sea, una mañana de formación, pueden gestionar su parcelario en un PC pequeño y luego entenderán mejor todas estas maravillas de los geoportales, todas estas saltos al futuro. No sé si les he contestado. Muchas gracias, Enrique. La siguiente pregunta de Leonardo Gale, del cargo del canal de Teuster. La pregunta es, ¿esto nos dejará sin capacidad de raciocinio? Les he dicho, muy buena pregunta. Yo un ejercicio que hago es todo lo que he ido resolviendo, perdonen el personalismo, es presumir de edad. En todo aquello que he estado trabajando durante estos años, ¿cómo lo hubiera resuelto con las herramientas de ahora? Por ejemplo, el primer proyecto de modernización de un canal que fue la Real Acequia de Moncada en el año 96, que desarrollamos, creo que hay algún regante aquí, desarrollamos un SIG a medida porque no había. Entonces, los SIGs costaban, la primera licencia Arquinfo que vino a España es de Licona y era la 50 en el mundo, en fin, costaba carísimo. Hicimos un proyecto a medida. Pero la modelización del canal se hizo con la Escuela de Caminos de Madrid. Laguna, lo hizo el profesor Laguna. No encontramos ningún software que modelizara la acequia de Moncada, porque ningún software era capaz de modelizar un cuadrat o un semicuadrat, y al final lo hicimos no en régimen variable, sino en régimen uniforme y con datos de los regantes para calibrar el modelo. Esos datos los guardamos, especialmente un compañero mío que todo lo guarda. Y hicimos el ejercicio de hacerlo otra vez con una red neuronal. ¿Y sabéis lo que pasa? Que las redes neuronales funcionan muy bien, pero funcionan muy bien cuando se calibran. Y para calibrarlas necesitas datos. Y los datos provienen de la experiencia. Entonces, en absoluto, o sea, a las personas la transición digital les ha colocado en el centro del nuevo universo, no el metaverso que dice mi amigo Benjamín, que es verdad. No. O sea, es un error. Por eso les digo que sean dueños de sus servicios y dueños de sus datos. Y, miren, yo tengo una teoría y la he contado en la universidad y bueno, sí, no creo que me den el premio Nobel. Pero el problema no es la transformación digital o los datos que nos vienen. ¿Saben ustedes lo que es todos los datos de Internet del 2018 multiplicados por 5? Las administraciones van a estallar. O sea, y en nuevas bases de datos que requieren nuevos profesionales, con nuevas competencias y con nuevos medios. O sea, pero miren, ahí no va a estar el problema. El problema va a estar cuando la capacidad de computación, cuando los nuevos ordenadores, estos que llaman cuánticos, necesiten todavía más datos de los que van a tener. Y en ese momento se producirá un momento de tensión en esto de la transformación digital. No lo verán mis hijas o mis nietos, no lo sé. Pero miren, no pierdan nunca el control de sus datos, porque además, cuando no hay datos, todo lo que se dice son opiniones. Y es importante controlar los datos para que sus opiniones sean opiniones con respaldo. Gracias. Enrique, una pregunta más, una pregunta rápidamente, ya que vamos mal de tiempo. La pregunta es de Pascual Broch Reverter, presidente del Sindicato de Agua del Río Mijares. Y la pregunta es, ¿qué influencia puede tener la ley de protección de datos con la descarga de datos personales de las comunidades de regantes? Brevemente, pues muy rápidamente. Vamos a ver. La directiva que he comentado de datos abiertos es una directiva muy interesante. Hay datos que la Administración y su sector público pues no pueden exponer porque es una decisión del organismo, del propietario de los datos, y siempre tiene que estar la protección de datos personales. Miren, el gran problema de cuando todos estos sistemas empiecen a funcionar va a ser la seguridad.
Hay un organismo en la Universidad de Berkeley que se dedica a la ciberseguridad, a los problemas de la ciberseguridad, especialmente en el Internet del agua. Entonces, sí va a haber problemas, pero va a haber que invertir en eso. Las administraciones van a tener que desarrollar más el tema de datos abiertos, tendrán que exponer más datos abiertos. Ellos decidirán qué datos no pueden exponer, los datos personales, los que están bajo protección de datos personales o bajo patentes, evidentemente no. La directiva es una directiva interesante de leer. Pero, claro, pues de eso se trata, de que habrá nuevos profesionales en ciberseguridad, que nuestras limitaciones en ese nivel de profesionales es muy alto y habrá que poner esos recursos. Pero los datos personales son las joyas a proteger. ¿Qué quieren que le diga? Pero yo creo que hay suficiente legislación. Y con esto acabo. Les he hablado dos directivas, pero es que hay dos más, una de mercados digitales, que se acaba de anunciar hace poco, y otra de usuarios de mercados digitales. Europa anda un poquito retrasada de ese tema. Hay dos directivas que van a tratar de regular todo esto. Pero de momento la Ley de Protección de Datos te protege y la directiva ISPIRE, la Directiva de Datos Abiertos se remite a la Ley de Protección de Datos y a la voluntad del organismo, administración o sector público que quiera poner o no esos datos abiertos a disposición del sector. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora ya para concluir, nuestro secretario de la mesa, don Miguel Ángel Bartolomé Sánchez, leerá las conclusiones de la segunda ponencia de la primera parte. Conclusiones de la segunda ponencia, primera parte. Primera, la transición digital no es un cambio que se pueda ignorar. O te sumerges o el agua te lleva. Así de simple, ningún ámbito de la sociedad va a quedar al margen de este cambio silencioso. Si subirse a este cambio no se cuestiona, así lo es la forma de hacerlo. Las comunidades de regantes han de hacer una profunda reflexión de su estado digital, intereses y estrategias, defendiendo una hoja de ruta. Segunda, la transición digital es una oportunidad de recuperación de activos que nunca deberíamos de haber perdido, como por ejemplo los sistemas de asesoramiento agrícola, esta vez ampliados con competencias digitales. Se impone la formación de redes de datos abiertos, comunicados, interoperables y geolocalizados. Las estructuras atomizadas no son eficaces en los ecosistemas digitales, aunque la atomicidad es la norma y no la excepción en España, como así nos lo recuerda la Unión Europea en la mayoría de sus informes. Hay que avanzar en el kit digital cartográfico para incrementar el acercamiento de estas tecnologías a las instituciones básicas, al mundo del regadío. Tercera, la PAC sostenible requiere de sistemas eficaces soportados por redes de datos abiertos, intercomunicados y colaborativos, donde los datos geoespaciales son la base de esta arquitectura colaborativa. Iniciativas como el desarrollo de una lanzadera de proyectos tractores en el sector agroalimentario español, Sistema de Información de Explotaciones Agrarias, SIEX, del recién presentado PERTE agroalimentario, son iniciativas que, como fuente de datos abiertos, pueden ser dinamizadoras del sector, si son ágiles en su desarrollo y, sobre todo, en la difusión de los sectores interesados, facilitando su accesibilidad y gestión colaborativa. Muchísimas gracias a los miembros de esta mesa, de la primera mesa de las dos que tenemos hoy en la ponencia. Les agradecemos que nos hayan acompañado, y a Enrique Torrente, experto del Grupo Traxa, gracias por su ponencia, y le va a entregar ahora Eloy Bailez, que es el secretario de la Comunidad de Regantes del Páramo Alto de aquí de la provincia de León, el obsequio, esa tajadera hecha con una vidriera. Gracias a los cuatro. Nosotros continuamos.
Eloy. Eloy. Eloy, por favor. La compuesta. Bueno, pues ya se ha pasado. Un segundo. Continuamos avanzando en esta segunda ponencia que se titula Las nuevas tecnologías aplicadas a las comunidades de regantes. La segunda parte es Soluciones digitales aplicadas al riego agrícola. Pido por favor que suban el ponente y los 3 miembros de esta segunda mesa de la ponencia. Y ya saben todos ustedes que les reparten hojas en las que tienen que poner su nombre, de qué comunidad de regantes vienen y plantear las preguntas que consideren a este ponente. El presidente de esta mesa es Primitivo Gómez, es el presidente de la comunidad de regantes del Plan de Riego de Valdecañas en la provincia de Cáceres. Primitivo, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, para mí es un honor que la organización haya contado conmigo para presidir esta mesa y además quiero felicitarlos por el buen desarrollo de este congreso. Para esta segunda mesa cuento con vicepresidente Javier Berenguer, presidente de la Comunidad del Canal de Riegos del Levante, margen izquierda del Segura, y como secretario a don Raúl Díaz de la Fuente, letrado de la Comunidad de Regantes del Canal del Duero. Y como ponente tenemos a José Luis Molina Zamora, ingeniero superior agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid, un señor que tiene una dilatada carrera en este mundo de la digitalización, que no voy a entrar a detallar en todos los sitios que ha estado, pero también quiero decir que desde 2012 es presidente ejecutivo de Hispatec, líder en España de soluciones de gestión del sector agrario. También es colaborador con FENACORE para cualquier necesidad que haya tenido FENACORE, hemos contado con él y siempre ha respondido. Y además de ser ingeniero, es también agricultor. Entonces, en esta ponencia tiene una explotación de frutales. En esta ponencia unamos teoría y práctica y, por lo tanto, creo que es la persona más adecuada para que pueda exponer esta ponencia. Perdonar un momento. Mientras se está exponiendo la ponencia, José Luis, como no tenemos ninguna enmienda después, pues mientras la exposición, el que quiera hacer alguna pregunta va rellenando unas hojitas que a continuación vamos a leer para agilizar todo esto, porque andamos un poquito justo de tiempo. Muchas gracias. Sí. Muy bien, pues buenos días a todos y muchas gracias muchas gracias a FENACORE, evidentemente, por la organización de este magnífico congreso. Gracias a todos los asistentes por el interés que denota en la temática y porque significa que este es un sector vivo. El sector de la agricultura de regadío lleva muchos años existiendo y esperamos que siga existiendo muchos años más y con iniciativa, con capacidad de innovación, con capacidad de renovación y con interés por la evolución del propio sector y la evolución junto con la sociedad. Voy a hacer una breve ponencia que básicamente vamos un poco justos de tiempo, ya lo ha dicho el presidente de nuestra mesa. Vamos a intentar ganarle un poquito de tiempo al cronómetro y lo que voy a hacer es hablar de digitalización de agricultura de regadío. Yo no he venido aquí a hablar del sector del agua ni del sector del regadío. Para mí el sector del agua o el sector del regadío no tiene sentido. Tiene sentido la agricultura de regadío. Todo esto se hace para producir más y mejores alimentos. No se hace para regar por regar.
Por tanto, digamos, toda mi ponencia y todo mi discurso va a ir orientado a personas, a profesionales que están produciendo más y mejores alimentos, que es el reto que tenemos. Por favor, no sé si podéis poner la presentación. Bueno, si me permiten, voy a tratar de seguir un guión y simplemente pues lo que voy a hacer es improvisar bueno. Bueno, como decía, a veces en la vida pues hay que improvisar. Simplemente, y con ello inicio la presentación, en el sector agroalimentario, e insisto, no voy a hablar de agua ni de regadío, tenemos 3 grandes retos a nivel de España y a nivel mundial. Uno es que queremos más y mejores alimentos. Lo segundo es que queremos producir esos más y mejores alimentos con una mayor protección o menores impactos hacia el medio ambiente. En tercer lugar, y no menos importante, todo esto tiene que ser una actividad rentable. Nuestros agricultores tienen que ganarse la vida dignamente con esta actividad y tiene que servirles para sacar adelante a sus familias, para sacar adelante sus territorios y para poner en marcha todo un sector de actividad, el sector agroalimentario, que empieza en la agricultura. Y en concreto, en el caso de España, pues empieza en la agricultura de regadío en una gran proporción. La agricultura del siglo XX versus la agricultura del siglo XXI, pues creo que está experimentando una serie de cambios, una serie de transformaciones muy relevantes, que básicamente es que estamos pasando de un sector al que solo le pedíamos rentabilidad económica a un sector, una actividad a la que le pedimos rentabilidad económica, sostenibilidad económica, social y medioambiental. Estamos pasando de una actividad, de un sector en el que le pedíamos kilos, producir cuantitativamente, a una actividad en la que le pedimos calidad, que la producción sea lo que demanda el mercado, de la calidad que pide el mercado, en los calendarios que están pidiendo los consumidores. Estamos pasando de una agricultura mecanizada, el siglo XX ha sido el gran siglo de la mecanización, a una actividad automatizada y robotizada. Estamos pasando de lo analógico a lo digital. Estamos pasando del siglo XX, que ha sido el siglo XX hace ya tiempo que terminó, pero fue el gran siglo de la química. Los grandes avances y revoluciones del siglo XX se basaron en la química. En el siglo XXI, los grandes avances se van a basar en la biología, en la física y en los datos. Ahí tenemos grandes retos. Estamos pasando de una agricultura que se ha basado en un uso intensivo de los recursos a otra agricultura en la que tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos. Y por último, estamos pasando de una agricultura desconectada a una agricultura en la que los datos, en la que lo digital es fundamental. Bueno, tenemos ya por fin nuestra presentación, con lo cual podemos seguirlo directamente a través de las pantallas. Básicamente, y haciendo un breve repaso de la evolución de la agricultura en general en España y de la agricultura de regadío, vemos, y estos son gráficas que si las extendiéramos en el tiempo hacia datos más actualizados, veríamos que la tendencia es exactamente la misma, va bajando la superficie que cultivamos, la superficie agraria útil, la superficie de cultivo, ha perdido del orden de 4 millones de hectáreas en los últimos 30 años. Y la tendencia es clara. Vamos a seguir perdiendo superficie de cultivo. Vamos a dejar de cultivar superficies. Sin embargo, lo que está ocurriendo en paralelo es que tenemos más agricultura de regadío. En general, con un claro ganador, en el caso de España, que son los cultivos leñosos, y con una ligera pérdida en el caso de los cultivos herbáceos. Esa es la tendencia de lo que dice las estadísticas que está ocurriendo, e insisto, si tuviéramos el dato hasta el año 2021 veríamos que la tendencia es muy clara. Lo que estamos viendo es que el regadío y, digamos, la evolución del clima, la evolución la meteorología, en realidad vivimos en una geografía, la de España,
que toda la historia ha tenido periodos de sequía, que toda la historia ha tenido lluvias muy variables, y ya en los libros de Sánchez Adalid, en el mozárabe, que en realidad se basa en crónicas históricas, ya decía que el Guadiana, a la altura de Badajoz, había dejado de correr el agua. Estamos hablando del siglo X. Por tanto, toda la historia ha habido grandes sequías y va a seguir habiéndolas. Lo que pasa es que además puede que estadísticamente este tipo de periodos de carestía pues sean cada vez más frecuentes. Tenemos episodios, y pongo aquí un caso ilustrativo, ¿no? En Sevilla, entre los días 8 de marzo y 12 de septiembre del año pasado, del año 2021, cayeron 43 milímetros de precipitación. Entre el 8 de marzo y el 12 de septiembre es básicamente el periodo del año en el que a los cultivos hacen más cosas, crecen más, dan más frutos, en fin, digamos, es el periodo productivo, 43 milímetros. Estamos hablando de más de 6 meses. Es una auténtica barbaridad. En esas condiciones o regamos o la agricultura no es viable. Ya está, es así de simple. O sea, la agricultura se convierte en paisajismo. Por tanto, necesitamos el regadío para tener una agricultura más resiliente. ¿Qué está ocurriendo? Pues básicamente están subiendo mucho los cultivos leñosos de regadío y está subiendo mucho los riegos de apoyo y el riego deficitario controlado, de formas más o menos analógicas, de formas más o menos manuales, pero esa es la tendencia. Bueno, tenemos episodios recientes aquí en esta geografía, en León, como es el caso del año 2017. Esta es una imagen del embalse de Barrios de Luna en septiembre del año 2017. Las consecuencias de esa sequía seguramente los regantes de aquí las conocen muy bien y seguramente el cómo navegaron en las consecuencias de esa sequía, pues seguro que se defendieron mucho mejor aquellos que estaban digitalizados, aquellos que estaban tecnificados, que aquellos que, digamos, actuaron de una manera más tradicional o con menos apoyo de la tecnología. Tenemos una auténtica ola de tecnologías. No me voy a dedicar a aburrir a nadie ni a explicar a nadie lo que es el Big Data, el Internet de las cosas, los sistemas de información geográfica, las soluciones de movilidad, las soluciones, digamos, la tecnología blockchain o los dispositivos periféricos. Pero vivimos en una era en la que todos utilizamos, sin excepción, diría yo, los móviles. Todos, y eso es una consecuencia nueva de la pandemia, hemos aprendido a utilizar los móviles para cosas tan básicas como elegir lo que queremos tomarnos en un restaurante o en una cafetería. Ya todos sabemos lo que es un código QR, ya no nos lo tienen que explicar. Por tanto, vivimos inmersos en lo digital y vivimos inmersos en tecnologías. Tecnologías que tenemos y podemos, digamos, aprovechar para mejorar nuestra actividad agraria. Básicamente, tenemos en la agricultura, es una actividad en la que en cada campaña, cada agricultor tiene que tomar una media de 20, 30, 40, 50 decisiones y las tiene que tomar sí o sí. Esas decisiones las podemos tomar con datos o sin datos. ¿Qué nos aporta la digitalización? Pues básicamente la digitalización lo que nos aporta es criterio, nos aporta datos para poder tomar esas decisiones de con cuánta agua riego, de cuánto abono utilizo, de en qué momento tengo que hacer una poda, en qué momento tengo que realizar una operación cultural del tipo que sea, un aclareo o lo que sea. Esa digitalización, insisto, nos aporta datos que nos permite optimizar las decisiones que estamos tomando. Tan sencillo como eso. Y eso es en el ámbito de la gestión de las operaciones diarias. Pero es que además, y como derivada de todo ello, y como un subproducto de esa digitalización de las operaciones, podemos aspirar a lo que nos promete el Big Data y la analítica avanzada, que es esa analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva, prescriptiva. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué va a ocurrir? ¿Y cuál es la mejor acción que puedo hacer en base a lo que creo que va a ocurrir? Y eso es lo que está por venir, ya está viniendo. De hecho, en las agriculturas más avanzadas
que tenemos en nuestro país, ya tenemos a muchos agricultores, a muchas empresas, a muchas cooperativas tomando muchas decisiones basándonos en datos y basándonos en el análisis de esos datos. Necesitamos tecnología digital para medir más y mejor. Y al final esto se trata de un conjunto de componentes, de sensores, de software, de maquinaria y robótica que se compenetran y que nos permiten, insisto, tomar más y mejores decisiones a partir de datos. Con todo ello, lo que pretendemos, la tecnología no es un fin en sí mismo, y de hecho yo insisto en que no quiero centrarme en hablar de tecnologías por tecnologías, lo que pretendemos es generar una mejor producción con mayor sanidad vegetal, con mayor inocuidad, seguridad alimentaria. Queremos gestionar mejor la fertirrigación, que aquí cuando hablamos del sector del regadío parece que todos estamos pensando en agua, pero yo, en fin, no os voy a decir nada nuevo si le cuento a todos los regantes que el agua de riego es el mejor vector para introducir la fertilización y muchos más insumos que van llegando día a día, bioestimulantes, determinados fungicidas, etcétera, que se están introduciendo a través del agua. O sea, el agua, y máxime en el caso, bueno, todo lo que tenga que ver con riegos por aspersión, pivots y, por supuesto, riegos por goteo, pues el agua, digamos, que es un vector excelente para introducir un montón de cosas. Por tanto, quiero hablar de fertirrigación porque estadísticamente hablando, de los 3,8 millones de hectáreas de regadío que tenemos en España, ya son más de 2 millones las que van en riego por goteo, riegos localizados, por tanto, más de la mitad ya permiten incorporar un montón de cosas más prácticamente sin ninguna contraindicación. Todo ello acompañado con que además de estas operaciones de fertirriego que tienen que estar digitalizadas, tenemos que digitalizar el conjunto de la actividad agrícola. No vale que tengamos una solución que es la de fertirriego y luego tengamos otra para las podas, otra para la maquinaria, otra para los tratamientos fitosanitarios y otra para la mano de obra. Eso no hay agricultor que lo maneje ni paciencia que lo resista. Por tanto, necesitamos integración, necesitamos herramientas sencillas con visión global de la explotación y que integren todos estos componentes. Todo esto lo tenemos que encuadrar en una red agroalimentaria digital, es decir, no se trata solo de digitalizar la producción en campo, sino que lo que queremos digitalizar es todo lo que va, todo el proceso que va desde la semilla o la planta y hasta el consumidor final. Ese concepto, que para muchos de los aquí presentes tiene connotaciones positivas o negativas, pero desde luego tiene connotaciones políticas e ideológicas incluso, de farm to fork, la verdad es que es un concepto que a priori es un concepto bastante sano y que tiene que ver con digitalizar todo lo que ocurre desde la planta o la semilla hasta el consumidor final y generar un flujo bidireccional de información entre los productores y los consumidores. Yo digo desde hace tiempo que triunfaremos en el sector agrícola si conseguimos que el relato sea vencido y superado por el dato. Tenemos que conseguir muchos datos en todas las operaciones de producción, transformación y comercialización y darle verdadera transparencia al consumidor final de cómo estamos haciendo las cosas, de qué son los productos que están llegando a los mercados y a las mesas de los consumidores y que además consigamos una retroalimentación, información, datos desde el consumidor que nos cuenten a los productores qué tenemos que producir, con qué calidades, en qué calendarios, con qué formatos, con qué calibres, con qué, en fin, en definitiva, qué tenemos que producir. Sembrar o plantar aquello que el mercado demanda. Y ahí, insisto, que tenemos un gran reto. La digitalización es nuestro aliado para conseguir ese objetivo. Lógicamente, todos esos objetivos lo que nos deben permitir es conseguir esa sostenibilidad social, medioambiental y económica de la que hablábamos al principio y que son objetivos
ineludibles y son objetivos importantes y que todos derivan del dato. Para allá. Fenómeno. Gracias por la ayuda. Básicamente, el tipo de datos digitales que estamos utilizando en agricultura pues tienen que ver con la experiencia, tienen que ver con la meteorología, tienen que ver con especies y variedades, con conocer el comportamiento en datos de las especies o variedades que estamos utilizando, por supuesto, del riego, de la fertirrigación, observaciones de campo, análisis de suelo, sensores, maquinaria, teledetección. Hemos hablado mucho de satélites, podríamos hablar de drones, podríamos hablar de muchos mecanismos que tenemos a día de hoy para capturar la realidad de nuestras fincas, de nuestras explotaciones día a día. Tenemos datos automatizados, son veraces y abundantes. Digamos que los satélites, y aquí hemos hablado mucho de Sentinel, capturan datos, fotografías de satélite cada 3 días, máximo 5 días, con una calidad bastante aceptable, pero tenemos incluso otras redes de satélites que nos permiten obtener fotografías cada día, incluso por tramos horarios. Podemos elegir cuáles queremos, podemos elegir, digamos, el grado de precisión. Tenemos muchísimos datos que nos van contando qué es lo que está ocurriendo en nuestras fincas y en nuestras explotaciones. Básicamente, estamos utilizando en la agricultura digital, estamos utilizando múltiples herramientas que van orientadas a cada perfil, a cada necesidad, pero que todas ellas tienen que estar integradas, coordinadas y tienen que formar parte de un todo. Aquí hablamos desde cosas como la gestión del transporte hasta cosas como la gestión de la presencia, el control de la presencia de las personas en el campo, la gestión de operaciones, de poda, de fertirrigación, de siembra, de abonado, de lo que sea. Decisión agronómica, los agrónomos son muy importantes en todo este proceso de digitalización y se tienen que basar en datos para tomar sus decisiones y, por supuesto, la propia digitalización utilizada como red social, como herramienta de comunicación entre cooperativas y sus socios, entre comunidades de regantes y sus regantes individuales. Bueno, yo creo que tenemos la digitalización que nos afecta a todas las tareas, a todos los ámbitos de decisión. En el ámbito de gestión de operaciones, aquí solamente voy a poner algunos ejemplos del tipo de cosas que ya a día de hoy se están produciendo, se están haciendo en muchos sitios. Pues las órdenes de campo van en formato digital. Hay un ingeniero agrónomo que establece una recomendación, una orden de campo y que directamente le llega a la persona que lo debería ejecutar. O, por ejemplo, cosas como el análisis y la decisión agronómica. Hay un ingeniero agrónomo que lleva unas pantallas, lleva una app, lleva en una tablet o en un móvil, donde recibe todos los datos de satélites, de maquinaria, de sensores, de las operaciones culturales que se han hecho en los últimos días y a partir de todo ello establece una recomendación que le llega al responsable de finca, que le llega al agricultor y que es capaz de ejecutar. Apps móviles para captura o para consulta de datos, insisto, para todos los usuarios. Insisto que aquí estoy poniendo simplemente algunos ejemplos gráficos que nos permiten ver qué tipo de aplicaciones se están utilizando a día de hoy. Nosotros, bueno, desde nuestra empresa, pues que somos 200 profesionales, ingenieros agrónomos, informáticos, telecos, industriales, dedicados a la digitalización de este sector, pues trabajamos para cientos, para miles de agricultores y, por supuesto, empresas y cooperativas que todos los días están utilizando este tipo de soluciones. Básicamente, y como derivada de todo esto, pues la inteligencia artificial o el Big Data, digamos, la inteligencia decisional, es una derivada de toda esta digitalización y nos permite tomar mejores decisiones. En el ámbito de la fertirrigación, la verdad es que las mejores decisiones son bastante evidentes y van muy alineadas con el futuro del sector. Tienen que ver con que tenemos que ir hacia una gestión del riego inteligente, de la fertilización también, porque todo esto tiene derivadas muy importantes en el plano medioambiental. Cuando regamos con más agua de la que hace falta, cuando regamos con más fertilizantes de los que hacen falta, lo que ocurre con esos fertilizantes es que
uno, están erosionando nuestro bolsillo y dos, se están yendo al sitio que no queremos. Se están yendo a los acuíferos, se están yendo a los ríos y al final pues generan problemas medioambientales derivados de los nitratos, de los fosfatos, pues que bueno, todos hemos oído hablar ya en los últimos meses y en los últimos años de la famosa eutrofización, que se ha convertido en una palabra casi de uso generalizado por cualquier ciudadano. Bueno, pues no queremos que ocurra eso. ¿Y eso cómo se hace? Pues utilizando las dosis precisas, teniendo cuidado con cuándo va a llover y utilizar un poquito menos de estos fertilizantes para evitar los riesgos de que se laven en exceso y tomando mejores decisiones que somos capaces además incluso de cerrar el círculo de la automatización. Es decir, no solo somos capaces de calcular la demanda hídrica, las planificaciones y programaciones de riego y de fertirrigación, sino que además somos capaces de enviárselas automáticamente al cabezal de fertirrigación y somos capaces de que ese cabezal de fertirrigación las ejecute y nos cuente de vuelta qué es lo que ha hecho y si ha habido alguna incidencia. Eso es lo que hace la digitalización. Básicamente, aquí lo pongo de una manera gráfica. El futuro del fertirriego, el futuro del riego y del fertirriego en su concepto más amplio es el riego deficitario controlado. Es decir, vamos a tener en cuenta la fenología de los cultivos, vamos a tener en cuenta cómo responden, cómo reaccionan ante distintos niveles de estrés hídrico y vamos a gastar la poca o mucha agua que tengamos de forma precisa y de forma, digamos, dinámica en cada campaña, en cada momento de riego, vamos a gastarla de manera que maximice el resultado económico de nuestra producción agrícola. Eso que ya se hace desde hace años en las zonas, digamos, con más carestía, nos permite incluso llegar a conceptos como el de la dosis, las cantidades de riego variables en función del año, en función de la campaña, que pues nos permiten optimizar las dotaciones que se permitan porque el estado de los embalses o por el estado de los acuíferos de forma óptima y adaptándonos a la meteorología que va habiendo a lo largo del año. Cuando llueve, pues oye, vamos a dejar de... Para mí uno de los indicadores más claros de la eficiencia del fertirriego tiene que ver con qué haces cuando llueve. Y todavía hoy en España, en el riego, todavía regamos demasiado el día que llueve, lo cual quiere decir que estamos malgastando agua, energía, probablemente fertilizantes y seguramente no estamos consiguiendo ningún beneficio para nuestro cultivo. Muy importante, binomio agua-energía. Estamos en la era de la revolución renovable. Necesitamos, y ahora con los acontecimientos geopolíticos a nivel mundial, mucho más que antes, necesitamos energía renovable con urgencia, no solo por un tema de sostenibilidad medioambiental, sino por un tema de independencia energética. Afortunadamente estamos en el país del sol, estamos en el país del viento, no sé qué hacemos que no solarizamos o convertimos en eólica toda la energía que necesitamos para el riego agrícola, entre otras cosas porque el riego agrícola es una actividad que permite cierta flexibilidad en los momentos de riego. Por tanto, deberíamos correr, deberíamos darnos prisa por convertir en 100% renovable y, por cierto, sostenible económicamente todo nuestro consumo energético para mover agua de riego. Y aquí el binomio agua-energía es clarísimo. José Luis, tenemos que acelerar, básicamente, resultado de toda esta digitalización, calidad y transparencia al consumidor. Digamos, tenemos que capturar y generar muchos datos para los consumidores finales. Eficiencia Eco2, es decir, económica y ecológica en el uso de agua y de fertilizantes y de todos los insumos de la producción agrícola es mucho más importante que fijarnos en las dotaciones o en el consumo de agua, metros cúbicos por hectárea, es mucho más importante saber cuántos litros necesito para producir cada kilo de producto final.
Esos son los ratios que tenemos que medir de verdad de ahora en adelante, y ahí es donde tenemos que mejorar nuestra eficiencia, y no tanto los consumos unitarios, que muchas veces pueden ser un mal aliado para medir. Necesitamos establecer un vínculo digital con el consumidor final. Todos esos datos que capturamos en nuestras explotaciones necesitamos llevárselos al consumidor final y necesitamos contarle al consumidor final que estamos haciendo un buen uso del agua, del suelo, de los fertilizantes, de los fitosanitarios, de los recursos escasos, del territorio. Tenemos que contárselo, y eso significa que tiene que vencer el dato y no el relato. Es muy fácil meterse en una red social y empezar a poner una serie de discursos y de relatos y reventar un sector entero, o una comarca, o un tipo de cultivo entero. Tenemos que luchar contra eso con datos, evidentemente haciendo las cosas bien, pero cuando hagamos las cosas bien vamos a contarlo, vamos a llegar hasta el consumidor final, y afortunadamente vivimos en la era en la que el consumidor final tiene esto, tiene un QR, y le podemos contar todo lo que queramos, no hay límite. No hay espacios limitados, no es como en las etiquetas. En estos códigos QR cabe lo que queramos poner. Tenemos que conseguir ese objetivo, porque esta es una actividad digna de muchas personas que se levantan temprano todos los días, que trabajan duro, que producen alimentos, y tenemos que contarlo y tenemos que presumir de ello. Tenemos que llegar con ese discurso de sostenibilidad económica, social y medioambiental al consumidor final. No hay por qué avergonzarse de la agricultura de regadío. Simplemente hay que hacerlo bien, mejorar cada día y contarlo, con datos. Y, por último, y ya enseguida paso a las conclusiones, un poco qué aporta la agricultura digital. Pues, básicamente, con la agricultura digital lo que conseguimos es mayor eficiencia en costes, mayor eficiencia por la sincronización de la demanda y la oferta, reducción de la pérdida de alimentos por esa sincronización, adaptación de oferta-demanda, mejor valor percibido por parte de los consumidores y reducción de impactos negativos, mejora de los impactos positivos. El futuro será de los agricultores de datos. Pongámonos eso como objetivo, porque aquí es donde tenemos que llegar. Tenemos que conseguir ser no solo agricultores de alimentos, sino agricultores de datos. Y por último, digamos, estamos en un camino motivante, lleno de oportunidades, y que creo que las tenemos al alcance de la mano. Las empresas tecnológicas o todos los profesionales que nos dedicamos a la tecnología para el sector agro, es nuestra obligación generar herramientas, tecnología que sea fácil, que sea sencilla para todos los regantes, para las empresas, para las cooperativas. Ese es nuestro reto, y por parte del sector os pido apostar por esta tecnología de forma inequívoca. No os equivocáis. Y eso sí, pedidle retorno. La tecnología que incorporéis, la tecnología que adoptéis, pedidle retorno. ¿Qué aporta esto? Quiero medirlo. Quiero ver cuántos euros me ahorro, quiero ver cuántos kilos produzco de más, quiero ver cuántos euros de más genero. Pero, insisto, no os equivocáis con la tecnología digital. Es un camino sin retorno. El mundo va hacia ahí. Y ya por último, y estas son las conclusiones, y las voy a leer porque son un poco más extensas. José Luis. Sí. José Luis. Como no ha habido ninguna pregunta, que no nos han traído ninguna pregunta, pues damos paso ya a las conclusiones sobre tu ponencia. Muy bien. Muchas gracias. Como conclusiones, primera conclusión, el riego, y de forma más amplia el fertirriego, es una operación crítica dentro de la producción agrícola en España. La digitalización integral de esa fertirrigación es clave para la modernización de las explotaciones agrícolas de regadío. Todo ello integrado en el conjunto de operaciones de cultivo que deben experimentar un rápido proceso de digitalización, estando integradas todas las operaciones precosecha de forma digital a nivel de datos. El objetivo es lograr altos niveles de automatización y control de las operaciones cercano al tiempo real, facilitando la toma de mejores decisiones. Como segunda conclusión, la digitalización integral del fertirriego y de las explotaciones agrícolas en su conjunto
facilitan en gran medida la mejora de la eficiencia en el uso del agua, la reducción de los consumos energéticos, la integración de una proporción creciente de energías renovables de forma directa para el autoconsumo y la reducción de la lixiviación de nutrientes, en especial los nitrogenados y los fosfatados, y todo ello repercute de forma directa en una mejora de la rentabilidad económica de la explotación, así como una minimización de los impactos medioambientales de la actividad agrícola de regadío. Y por último, y tercera conclusión, la digitalización integral de la cadena, no solamente de la producción en campo, la digitalización integral de la cadena desde la producción en campo y hasta el consumidor final, permite intercambiar un flujo de datos creciente hasta el consumo. Todo ello aumenta la transparencia y la seguridad alimentaria y permite poner en valor, frente al consumidor y frente a la sociedad en su conjunto, los esfuerzos de mejora de la eficiencia social y medioambiental del regadío agrícola, mejorando la imagen del sector. Y nada más, muchas gracias por su atención y por su paciencia. Muchas gracias, José Luis. Espera, quédate aquí ahí un momento. Muy interesante la ponencia. Ya saben que toda la información, todas estas ponencias las tienen en la página web cnrleon22.es que tienen ahí. Y antes de irse, el ponente le va a hacer entrega de la compuerta hecha de vidrieras. Le hace entrega a Manuel, José Luis por aquí, Manuel Mantecón, que es el secretario de la Comunidad de Regantes de Barrios de Luna, aquí en la provincia de León, y uno de los organizadores de este congreso. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias también a los tres miembros de la mesa. Vamos un poco mal de tiempo, vamos a hacer ahora una pausa para tomar un café. Son las 12 menos 10, hacemos 20 minutos de pausa, así que a las 12 y 10 volvemos aquí a este auditorio principal para escuchar los casos de éxito y las comunicaciones libres. El futuro es esta ya presente.